Buenos días, mi nombre es Camilo Echeverry Tamayo y hoy les vengo a presentar lo que es un sistema de datos distribuido y enfocar todo este concepto y toda esta teoría a Windows Server 2012 R2. Bueno, para comenzar con esto vamos a empezar con la definición de lo que es DFS. Entonces, ¿qué es DFS? Es un sistema de datos o de archivos de computadoras que permite compartir archivos, dispositivos de trabajo y varios elementos de hardware y software en una red de computadoras. Se puede decir que el objetivo principal de una implementación de DFS en una red es la de facilitar el acceso a la información, tanto archivos y carpetas de trabajo, a los usuarios, independientemente de donde se encuentre esta información. El concepto de sistema distribuido en sí hace referencia a cualquier sistema de archivos que permita el acceso a los datos desde múltiples máquinas por medio de la red. Veremos ciertamente la parte histórica del origen del DFS. Históricamente, el primer sistema de este tipo fue desarrollado en la década de 1970 y en 1985 Sun Microsystems creó el sistema de archivos de red NFS, el cual fue ampliamente utilizado como sistema de archivos distribuido. Otros sistemas notables distribuidos utilizados durante esa época y en la actualidad fueron el sistema de archivos Andrew, también conocido como AFS, y el sistema Server Message Block o SMB, también conocido como CIFS. Por ende, el sistema distribuido de archivos, ahora en adelante denominado DFS, tendrá dos utilidades fundamentales. La primera y menos conocida es la de presentar una estructura lógica ordenada de carpetas compartidas, que aunque estén ubicadas físicamente en diferentes servidores y sitios geográficos, se puedan presentar ante el usuario y ante los clientes como una sola. La segunda, y la más conocida, es poder mantener en forma sincronizada una carpeta entre diferentes servidores. Esto último tiene la ventaja de aprovechar la infraestructura física de la red, ya que un cliente siempre va a tratar de conectarse a la copia local, pero también provee en cierta medida de tolerancia a fallos. Por supuesto que esto no es un sistema ideal, ni reemplaza una copia de seguridad o backup, ni sincroniza archivos abiertos, pero es de utilidad para mantener información en empresas que requieran grandes sedes en distintos lugares o en distintos grupos de trabajo. Para poder hacerlo lo más claro posible, primero tenemos que definir los componentes de lo que sería DFS, más que todo implicado en esta exposición a Windows Server 2012. Primero que todo contamos con el namespace o espacio de nombres, que es en donde se conectará al cliente y que será tomado como la raíz de los datos compartidos. Más adelante explicaremos la importancia de los namespace. Los folders o carpetas que se ubican dentro del namespace, que en realidad no serán las conocidas carpetas, sino que funcionarán como apuntadores a una carpeta compartida en algún servidor. Y folder target o carpeta de destino, que son los apuntadores que enlazan el folder con la carpeta real compartida. Los espacios de nombres DFS permiten agrupar las carpetas compartidas ubicadas en distintos servidores en uno o más espacios de nombres estructurados lógicamente. Los usuarios ven cada espacio de nombres como una sola carpeta compartida con una serie de subcarpetas. Esta estructura aumenta la disponibilidad y conecta automáticamente a los usuarios con las carpetas compartidas del mismo sitio de servicios de dominio de Active Directory, si está disponible, en lugar de enrutarlos mediante conexiones WAN. Todo esto permite a que los usuarios puedan acceder a un fichero sin tener conocimiento de dónde está realmente el equipo que lo comparte. Bien, los espacios de nombre generan una carpeta que contiene otras carpetas que se pueden encontrar en diferentes ubicaciones geográficas. Su uso se da por ejemplo en una multinacional, que requiera que ciertos departamentos compartan información, independientemente de dónde se encuentren y dónde tengan almacenada esta información, ya sean ciudades independientes y separadas, países o continentes. Pues bien, aquí un espacio de nombres y un sistema DFS podría ser una solución para que cada uno de estos lugares compartan una misma información y tengan acceso a unos datos y unos archivos constantemente actualizados. Debido al impacto
que el envío de este tipo de archivos tendría en la red, se refuerza este servicio con un sistema de compresión diferencial remota o RDC. Este sistema lo que hace es solamente replicar aquellos bloques de ficheros que han sido modificados y no el archivo completo, lo que resulta una gran ventaja. De aquí nace un concepto muy importante para DFS, que sería la replicación en DFS. Esta replicación es un eficaz motor con varios maestros que se puede usar para mantener las carpetas sincronizadas entre los servidores. En las conexiones de red con ancho de banda limitado, reemplaza el anterior servicio de replicación de archivos FRS como motor de replicación para los espacios de nombre DFS. Como mencioné anteriormente, se encarga solamente de replicar aquellos bloques en los ficheros que ya han sido modificados en vez de constantemente reenviar todo el paquete de archivos que contienen todos los servidores. Así, cada uno de los nodos cuenta con una información actualizada y cada vez que es modificado un fichero o archivo, este tipo de replicación se encarga de reenviarlo a cada uno de los servidores, manteniendo siempre una información actualizada. En resumen, DFS permite organizar y aumentar la disponibilidad de las carpetas compartidas mediante la creación de un espacio de nombres y permite mantener las carpetas sincronizadas entre los servidores de manera eficiente con la replicación. El servicio de función del sistema de archivos distribuidos se compone de dos servicios de funciones secundarias, como mencionamos anteriormente, el espacio de nombres DFS y la replicación DFS. En el caso de Microsoft Windows Server 2012, espacios de nombres DFS y replicación DFS son servicios del rol de servicios de archivos y almacenamiento. Windows Server nos ofrece a su vez las dos alternativas mencionadas anteriormente, los espacios de nombres, también llamados DFSN, y la replicación, también llamada DFSR. Para llevarlo ahora a una forma más práctica, dentro de Windows Server 2012, debemos primero contar, antes de la instalación de estos servicios, de lo que es el dominio Windows Active Directory, que este proporciona alta disponibilidad y tolerancia a errores, de forma que si uno de los servidores que vamos a disponer para el DFS falla, el resto seguirán sirviendo los ficheros sin interrupción del servicio, mediante la carpeta que es compartida del dominio del Windows Active Directory, por lo que es necesario disponer de un dominio Windows que el servidor donde activemos el DFS esté agregado a dicho dominio, por lo que ahora se podrá contar con la instalación de los servidores de archivos, el espacio de nombres DFS y la replicación DFS mediante el asistente para agregar roles y características dentro de nuestro servidor de bases de datos o de servicios de Windows Server 2012, para posteriormente, luego de ser instalado, tener la posibilidad de, a la hora de administrarlo, crear un nuevo espacio de nombres donde se podrá configurar tanto el servidor donde será asignado este tipo de DFS, de sistema de archivos, la ruta local donde se almacenarán los archivos y la carpeta, el nombre de la carpeta compartida, además de los permisos que se le asignarán a las personas que puedan acceder a este tipo de carpetas compartidas hacia los archivos. Luego de terminar esta configuración, posteriormente tendremos la posibilidad de crear una nueva carpeta dentro del espacio de nombres de archivos compartidos. En el ejemplo, se crea una carpeta con el nombre datos y se da una ruta sobre la red del nombre de espacios compartidos, que anteriormente también fue llamado datos. Al crear esta carpeta compartida, podemos ver en la imagen que su ubicación en una carpeta está en la red y se encuentra con el nombre configurado anteriormente, cuadrados y configurados debidamente todos los permisos de ingreso, lectura y escritura. Todo equipo que esté conectado a este tipo de servidor y que haga modificaciones, cree nuevos archivos y escriba nuevos documentos dentro de esta carpeta, se verá reflejado
dentro de toda la serie de computadores que estén visualizando este mismo tipo de servidor. Llegado hasta este punto, hemos alcanzado a configurar uno de los dos servicios prestados por Windows Server 2012 expuestos con anterioridad, el cual es la creación de un espacio de nombres para que una serie de computadores puedan ver una misma cantidad de archivos, una misma base de datos en un dominio. Ahora, para esto, para poder aprovechar todas las características de DFS, lo ideal es montar al menos un segundo servidor DFS en el dominio. En este servidor es muy recomendable que el alojamiento de los datos esté separado del anterior. De esta forma, si hay algún tipo de problema con uno de ellos, el otro siempre tendrá copia de los datos de forma automática con la replicación DFS. Por lo tanto, en el segundo servidor DFS deberá estar ubicado, a ser posible, en un lugar alejado del primero y en un almacenamiento diferente. Para ello, comenzaremos con la creación de un nuevo grupo de replicación, en donde necesitaremos añadir los dos servidores como mínimo y posteriormente elegir el tipo de topología en la que se replicarán los datos. En este caso, en el ejemplo se ha elegido la malla completa. Esta topología, cada miembro se replica con el resto de los miembros del grupo de replicación. Funciona bien cuando hay máximo de 10 miembros en el grupo de replicación. Llegado a este punto, el asistente nos preguntará la cantidad de tiempo y de ancho de banda que se podrá ocupar para la replicación de datos dentro del grupo de replicación. Podrá ser especificada manualmente, pero en este ejemplo se elige la forma completa. Posteriormente nos solicitará ahora que elijamos cuál será el miembro principal del grupo de la replicación. Esta elección es muy importante, pues el miembro principal será el que sirva siempre los ficheros DFS, salvo que tenga algún problema o caída. Por lo tanto, nos aseguraremos en este punto del asistente de elegir el miembro principal correcto, que es recomendable que sea el servidor más rápido con el almacenamiento más rápido y seguro. Posteriormente, introduciremos ahora la unidad y la ruta donde se creará la carpeta para el DFS en el servidor principal o miembro principal del grupo de replicación. Podremos elegir el nombre para el recurso compartido y los permisos que se establecerán a la carpeta creada. Posteriormente, debemos agregar esta carpeta de replicación para cada uno de los miembros del grupo de replicación. Finalizando esta configuración, tendremos creado adecuadamente el servicio DFS y podremos ver dentro de esta carpeta de administración las rutas de cada uno de los servidores donde se encuentran replicados los elementos de la carpeta del nombre inicial. Ahora, como paso final de la exposición, pasamos a las preguntas. La primera pregunta, que posee adecuadamente su respuesta, sería ¿cuáles son las dos funciones que proporciona DFS? Y la última pregunta, cuya respuesta se encuentra a lo largo de esta exposición, sería ¿de qué dos servicios se descompone el DFS de Windows Server? Espero les haya servido mucho este video. Hasta luego.